Buenas noches. Los invito a apagar las luces y a agudizar el oído. La ciudad que conocen, la que bulle de vida durante el día, tiene otra cara. Una cara que solo se revela en las horas más profundas de la noche y en la primera luz del alba. Soy el cronista de lo inexplicable. Y mi tarea es dar voz a los testigos de ese otro rostro de la urbe, los barrenderos, los trabajadores del servicio de limpia, son los guardianes de ese mundo silencioso. Son figuras casi invisibles que recorren las calles mientras dormimos, barriendo no solo la basura del día, sino también los vestigios de las historias que la noche deja atrás. Su escoba y su carrito son las únicas compañías en la inmensa soledad de la ciudad vacía. Ellos ven lo que nadie ve, encuentran lo que nadie reclama, y a veces, en el silencio de una callejuela o en el eco de una plaza desierta, se topan con algo más que despojos. Las siguientes crónicas son sus testimonios, relatos nacidos del asfalto frío, bajo la luz mortecina de los faroles. Este testimonio nos fue enviado por un hombre de Ecatepec, en el Estado de México. Nos pide mantener su anonimato, pues, aunque han pasado años, el miedo sigue siendo un compañero constante en su vida. Su relato es una cruda advertencia sobre la primera regla no escrita de su oficio. Nunca, bajo ninguna circunstancia, te lleves a casa lo que la calle desecha. Llamémoslo Rubén. En aquel entonces era un hombre joven, con una esposa y un hijo de 5 años y con más deudas que certezas. El trabajo en el servicio de limpia fue una oportunidad, una forma dura pero honesta de llevar el pan a su mesa. Su turno era el nocturno, de 10 de la noche a 5 de la mañana. Se acostumbró al frío, al cansancio, a la soledad de las calles. Su ruta cubría una zona residencial de clase trabajadora. Calles y calles de casas idénticas, dormidas en un silencio casi absoluto. El trabajo era monótono: barrer las banquetas, amontonar las hojas y la basura, depositarla en bolsas. Una rutina que adormecía la mente. Fue en una esquina particular, la que formaban la calle Girasol y la Cerrada de las Rosas, donde encontró el primer juguete. Era una noche sin luna, fría y ventosa. Al barrer junto a un poste de luz, vio algo. Era una pequeña figura de madera, de unos 10 centímetros de alto. Un soldadito, tallado a mano con un detalle sorprendente, pintado con colores vivos pero ya ligeramente desgastados. Estaba de pie, perfectamente erguido en la banqueta, como si estuviera en formación, esperando algo. A Rubén le pareció extraño. No era un juguete roto o sucio, estaba en perfectas condiciones. Pensó que a algún niño se le habría caído. Lo levantó, lo admiró un momento y, sin darle más importancia, lo colocó sobre una barda cercana, donde su dueño pudiera encontrarlo al día siguiente. A la noche siguiente, al pasar por la misma esquina, volvió a verlo. El mismo soldadito de madera, en el mismo lugar, de pie sobre la banqueta. Ahora sí le pareció una coincidencia muy peculiar. Volvió a levantarlo y a dejarlo sobre la barda. La tercera noche, la escena se repitió. El soldado lo esperaba en la esquina. Rubén sintió un leve escalofrío. Miró a su alrededor. La calle estaba desierta. No había nadie. Algo en esa figura solitaria y persistente le inquietó, pero lo atribuyó a su propia fatiga. Esa noche dejó el juguete en su bolsillo. Al llegar a casa por la mañana, su hijo, Mateo, lo recibió con un abrazo. Rubén, recordando el juguete, se lo dio. «Mira lo que me encontré», le dijo. Los ojos de Mateo se iluminaron. Quedó fascinado con el soldadito. Jugó con él todo el día. Rubén se sintió bien.
había convertido una extraña coincidencia en una pequeña alegría para su hijo. Pero esa noche, al volver del trabajo, su esposa lo recibió con una expresión preocupada. «Mateo está raro», le dijo. «No ha querido cenar. Solo está en su cuarto, hablando con el muñeco que le diste». Rubén fue a la habitación de su hijo. Mateo estaba sentado en el suelo, de espaldas a la puerta, con el soldadito frente a él. Le estaba susurrando cosas en una conversación secreta y febril. «Mateo, a cenar», le dijo Rubén. El niño no pareció oírlo. La noche siguiente, la cuarta, Rubén sintió un nudo de aprensión al acercarse a la esquina de Girasol y Las Rosas, y su miedo se confirmó. Allí, de pie junto a donde había estado el soldado, había otro juguete, un caballito de madera, del mismo estilo, de la misma manufactura. Rubén se quedó paralizado. Esto ya no era una coincidencia, era algo más. Sintió el impulso de aplastar el juguete con su bota, pero una fuerza extraña se lo impidió. Lo dejó allí y continuó su ruta, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando llegó a casa, el terror lo golpeó de lleno. Entró en silencio al cuarto de su hijo. Sobre la mesita de noche, junto al soldadito, estaba el caballo de madera. Despertó a su esposa. «¿De dónde salió eso?», le preguntó, señalando el caballo. Ella, adormilada, no entendía. «No sé, no lo había visto. Quizás se lo regaló tu mamá». Pero Rubén sabía que no. A partir de ese día, el infierno comenzó. Cada noche, un nuevo juguete aparecía en la esquina. Una bailarina, un tamborilero, un perro con ruedas. Rubén ya no los tocaba. Pasaba de largo, sintiendo su mirada vacía de madera pintada. Pero era inútil. Al llegar a casa, el juguete nuevo ya estaba en la habitación de Mateo, uniéndose a la colección que crecía inexorablemente. El niño cambió por completo. Dejó de hablar con sus padres. Pasaba todo el día encerrado en su cuarto, en silencio, con su ejército de madera. A veces, Rubén lo escuchaba reír, una risa extraña y hueca que no parecía la suya. Otras veces, lo oía hablar, pero no con su voz infantil, sino con una voz adulta, gutural, como si estuviera dando órdenes. Los juguetes se movían. Rubén y su esposa los encontraban en posiciones diferentes. A veces formaban un círculo en el centro de la habitación. Otras estaban todos de cara a la puerta, como esperando. Una noche, Rubén entró y encontró a todos los juguetes rodeando la cama de Mateo, con el soldadito original sobre la almohada, junto al rostro dormido del niño. Desesperado, Rubén decidió actuar. Una tarde, mientras su hijo estaba en el patio, entró al cuarto, juntó todos los juguetes en una bolsa y los llevó al incinerador del servicio de limpia. Los arrojó al fuego, vio la madera ennegrecerse, retorcerse, pero no consumirse. No importaba el calor, los juguetes no se quemaban. Los sacó de las cenizas, ennegrecidos pero intactos. Los llevó a un terreno baldío y los golpeó con un martillo. La madera no se rompía. El martillo rebotaba como si estuviera golpeando acero. Esa noche, cuando Rubén llegó a su casa, todos los juguetes estaban de vuelta en el cuarto de su hijo, perfectamente ordenados. Pero ya no estaban limpios. Estaban cubiertos de ceniza y marcados por los golpes del martillo, y parecían mirarlo con un odio frío e inmemorial. Fue entonces cuando Rubén entendió. Los juguetes no eran el problema, eran el síntoma. La esquina no era un lugar donde se perdían cosas, era un portal. Y él, al recoger el primer soldado, había aceptado una invitación. Se había convertido en el puente para que esas cosas entraran en su hogar. Y no querían los juguetes, querían a su hijo. No nos contó cómo terminó la historia. Su relato se interrumpe con una frase escalofriante. Tuve que elegir.
Tuve que darles otro juguete, uno más grande, uno que les gustara más que mi hijo. Todas las noches cuando paso por esa esquina, lo veo esperándome. Y sé que algún día vendrá a reclamarme. El testimonio de Rubén es una lección terrible sobre los peligros que se esconden en lo que parece inocente. Un objeto abandonado puede no estarlo del todo, pero a veces la amenaza no es un objeto, sino un lugar, una ruta que los trabajadores aprenden a respetar y a temer. La siguiente crónica me fue confiada por el hijo de un barrendero que trabajó toda su vida en la Ciudad de México. Es la historia de la Ruta 13. En la jerga de los trabajadores de limpia de la Ciudad de México, cada ruta tiene su apodo, su historia. Algunas son pesadas por la cantidad de basura, otras peligrosas por la delincuencia. Pero había una, en la colonia Doctores, que tenía otra clase de reputación. La llamaban la Ruta del Muerto, o, más comúnmente, la Ruta del Silbador. Ningún barrendero experimentado la tomaba por gusto. Solo se la asignaban a los novatos o como castigo. Don Armando, el padre de un amigo, trabajó allí por más de 40 años. Era un hombre parco, de esos que guardan más de lo que cuentan. Pero una tarde, ya jubilado, me contó por qué esa ruta era temida. No era por los vivos, me dijo, sino por el aire mismo de esas calles. La Ruta 13 era un cuadrante que incluía varias calles que rodeaban el antiguo Hospital General y el Servicio Médico Forense. Era una zona cargada de historia y de dolor. Durante el día era un caos de ambulancias, familiares y trámites. Pero de madrugada, entre las 3 y las 5, se convertía en un lugar de una quietud sobrecogedora. El trabajo allí era como cualquier otro, pero el ambiente era pesado. Los barrenderos hablaban de un frío constante, incluso en verano, de la sensación de ser observados desde las ventanas oscuras del hospital y, sobre todo, del silbido. La leyenda, pasada de generación en generación de trabajadores, era siempre la misma. En algún momento de la madrugada, cuando el silencio era más profundo, se empezaba a escuchar un silbido. No era un sonido triste ni fantasmal. Al contrario, era una melodía alegre, una vieja canción popular que cualquiera podría reconocer. El silbido era increíblemente claro y nítido, y parecía acercarse. La regla, el protocolo no escrito que todo veterano le enseñaba al novato, era tan simple como aterradora. Si escuchas el silbido, detente. No importa lo que estés haciendo, deja la escoba, deja el carrito. Dale la espalda a la dirección de donde proviene el sonido. Y por nada del mundo, por nada, voltees a mirar. Quédate quieto hasta que el silbido pase de largo y se aleje. Don Armando me contó que la primera vez que le tocó esa ruta, su supervisor, un hombre a punto de retirarse, se lo explicó con una seriedad mortal. No es broma, chamaco, no es cuento de viejos. Tú solo haz lo que te digo. Bajas la cabeza, te das la vuelta y rezas. No pasa nada si no lo buscas. Durante meses, Armando barrió esas calles con el corazón en un puño. Se acostumbró al frío, a las sombras, pero una noche de neblina lo escuchó. La melodía comenzó a lo lejos, al final de la calle. Era Cielito Lindo, silbado con una alegría que resultaba grotesca en ese entorno. El sonido era puro, perfecto, y se acercaba. Armando sintió que la sangre se le helaba. Soltó la escoba, que cayó al suelo con un ruido que le pareció estruendoso. Siguiendo las instrucciones, le dio la espalda al sonido, bajó la cabeza y cerró los ojos. El silbido se hizo más y más fuerte. Podía sentirlo moviéndose por la calle, acercándose a su espalda.
La curiosidad era una tortura. Una parte de él, la parte lógica, le gritaba que era solo una persona, un velador, un borracho regresando a casa. Pero otra parte, una más antigua e instintiva, sabía que no era así. El silbido llegó justo detrás de él. Estaba tan cerca que Armando sintió que el aire a su alrededor se movía. Sintió un frío intenso en la nuca, como si alguien estuviera respirando sobre él. Y la melodía se detuvo. Hubo un segundo de silencio absoluto, un silencio tan denso que parecía tener peso. Armando contuvo la respiración, esperando un toque, una palabra, un golpe. Pero no ocurrió nada. El silbido reanudó su marcha, ya del otro lado, alejándose por la calle hasta desaparecer. Armando se quedó así, paralizado, por varios minutos. Cuando finalmente se atrevió a moverse, estaba empapado en un sudor frío. Esa era la experiencia estándar, un juego macabro de nervios, pero el verdadero horror de la leyenda residía en lo que le pasaba a quienes no obedecían la regla. Y todos contaban la misma historia, la de un joven apodado El Gallo. El Gallo era un muchacho nuevo, fanfarrón y escéptico. Se burlaba de las supersticiones de los viejitos. Una noche, en la Ruta 13, escuchó el silbido. Sus compañeros que trabajaban en la calle aledaña lo oyeron gritar: «A ver, ¿quién es el chistoso?». Y luego, un silencio. Lo encontraron media hora después. Estaba sentado en la banqueta, con la espalda contra la pared, su carrito y su escoba a un lado. Miraba al frente, con los ojos desorbitados y una sonrisa vacía en el rostro. Estaba catatónico. No respondía, no parpadeaba, solo miraba. Lo llevaron al hospital. Los médicos dijeron que había sufrido un brote psicótico agudo, un colapso nervioso masivo. Pasó el resto de su vida en una institución mental. A veces, en sus pocos momentos de lucidez, solo decía una cosa: no tiene cara. Silba, pero no tiene cara para silbar. Nadie supo qué fue lo que vio. Pero la historia del gallo se convirtió en el evangelio de la Ruta 13. Nadie más volvió a dudar. Nadie más volvió a mirar. «No sé qué es», me dijo don Armando, terminando su relato. Algunos dicen que es un alma en pena, otros que es el diablo mismo, entreteniéndose. Yo creo que es algo peor. Creo que es la alegría de la muerte misma, que a veces sale a pasear por sus dominios, silbando una canción alegre porque sabe que, al final, toda la basura acaba en su carrito. La leyenda del silbador nos habla de un horror auditivo, de una amenaza que reside en la obediencia a una regla simple. Es un terror que juega con la mente. Pero, ¿qué pasa cuando la amenaza no es una presencia, sino una ausencia? Cuando lo que se barre no es basura, sino el rastro de algo que debería estar ahí, pero ya no está. La siguiente investigación nos lleva a una pequeña plaza en el centro histórico de Morelia. Existen lugares donde el tiempo no es una línea recta, sino un nudo. Espacios donde un evento de gran carga emocional se graba en el ambiente, repitiéndose una y otra vez como un disco rayado en la memoria del lugar. Los trabajadores de limpia, por la naturaleza de su horario, son a menudo los únicos espectadores de estas representaciones fantasmales. Esta investigación se centra en la Plaza de la Soledad, en Morelia, y en el fenómeno que los barrenderos locales llaman el último espectador. La plaza es un lugar hermoso y tranquilo durante el día, rodeada de portales de cantera y viejas casonas. Pero de madrugada es el escenario de una extraña repetición. No todos los días, ni siquiera todas las semanas. Ocurre sin previo aviso, en noches claras y frías. Los testimonios,
recabados de varios trabajadores jubilados y en activo, son increíblemente consistentes a lo largo de décadas. Todo comienza con un súbito descenso de la temperatura. El aire se vuelve helado, denso. El sonido ambiental de la ciudad moderna, el lejano zumbido del tráfico, el ladrido de un perro, se desvanece por completo, reemplazado por un silencio antinatural. Entonces comienzan a escuchar otros sonidos, el murmullo de una multitud que no está ahí, el sonido de cascos de caballo sobre el adoquín, gritos, confusión, y luego un único disparo, seco y resonante, que parece hacer vibrar la piedra misma. Lo que los barrenderos presencian es la repetición atmosférica y auditiva de un famoso atentado político ocurrido en esa misma plaza a finales del siglo XIX, cuando un gobernador fue asesinado a tiros al salir de su oficina. No ven fantasmas en el sentido tradicional. No ven figuras translúcidas. Es una experiencia puramente sensorial, una inmersión en un eco histórico. La mayoría de los trabajadores que lo han experimentado simplemente se detienen, esperan a que el fenómeno pase. Dura apenas un par de minutos y luego continúan su labor, santiguándose y murmurando una oración. Es un evento inquietante, pero conocido. Lo han aceptado como parte de la personalidad de la plaza. Sin embargo, hay un elemento en esta repetición que sí es visual, y es el núcleo de la verdadera leyenda. En algunas ocasiones, muy raras, durante la representación fantasmal, los barrenderos ven a una persona, una sola figura que no forma parte del eco, un hombre de pie junto a una de las columnas del portal, observando la escena invisible. Lo describen siempre de la misma manera. Es un hombre de mediana edad, vestido con ropas de finales del siglo XIX, traje oscuro, sombrero de copa, un bigote espeso. No es transparente ni etéreo. Parece completamente sólido, real, pero está allí, en medio de la plaza vacía, observando el asesinato de un hombre que murió hace más de 100 años. Su expresión, dicen, es de una tristeza infinita, de una impotencia absoluta. Este es el último espectador. La leyenda local, la que se transmite de barrendero a barrendero, dice que es el espíritu de un amigo cercano del gobernador asesinado, un hombre que presenció el crimen y que por el dolor o la culpa, su alma quedó anclada a ese momento, obligada a revivirlo por toda la eternidad. Hasta aquí, la historia es melancólica. Pero el verdadero terror de la leyenda viene con la advertencia, con la regla. Puedes ver el eco, puedes ver al espectador, pero por tu vida, reza para que él no te vea a ti. La creencia es que mientras el espectador está absorto en la tragedia del pasado, es inofensivo. Pero si por alguna razón, durante esos minutos, él aparta la vista del asesinato fantasma y te mira directamente a los ojos, estás marcado. Ser marcado por el espectador significa que has sido elegido para presenciar una nueva tragedia en esa misma plaza. No en el pasado, sino en el futuro cercano. Un accidente, un crimen, un suceso violento. La leyenda asegura que ocurrirá antes de que termine el año y que el marcado será el único o el primer testigo. Hemos encontrado al menos 3 casos documentados en notas periodísticas locales que parecen corroborar la leyenda. En 1982, un barrendero llamado Felipe le contó a su familia que el espectador lo había visto. Estaba aterrorizado. 2 semanas después, una viga de un edificio en renovación se desplomó sobre los portales, matando a un transeúnte. El primer reporte a las autoridades lo hizo Felipe, quien estaba barriendo la plaza en ese momento y lo vio todo.
En 1995, otra trabajadora, Soledad, confesó entre lágrimas a sus compañeros que había cruzado la mirada con el hombre del sombrero. Pasaron meses y no ocurrió nada. La gente empezó a pensar que era solo un cuento. Pero en diciembre de ese año, un altercado entre dos hombres en estado de ebriedad en la plaza terminó con uno de ellos apuñalado. El único testigo, quien llamó a la ambulancia, fue Soledad. Abandonó el trabajo al día siguiente. El último caso es de 2011. Un joven apodado El Chino fue marcado. Se burló de ello, diciendo que eran cuentos de viejos. Un mes más tarde, un coche que iba a exceso de velocidad perdió el control, subió a la plaza y se estrelló contra una de las columnas, la misma columna donde suele aparecer el espectador. El conductor murió al instante. El Chino, que estaba al otro lado de la plaza, vio el destello de los faros y el impacto brutal. El último espectador no es una entidad maligna, es un profeta trágico, un faro de desgracias. Su maldición no es de agresión, sino de testimonio. Te condena no a morir, sino a ver, a convertirte como él en un espectador impotente del dolor. Y por eso, los barrenderos de Morelia, cuando barren los adoquines de la Plaza de la Soledad en la fría madrugada, lo hacen con la cabeza gacha, barriendo la basura del presente y rezando para no levantar la vista y encontrarse con los ojos tristes de un hombre que está atrapado en el pasado. La ciudad duerme, pero nunca está en completo silencio. Sus calles guardan los ecos de todo lo que han presenciado. Los barrenderos, en su humilde y solitario oficio, se convierten en los oídos de la urbe, en los confesores de sus secretos más oscuros. Les agradezco por haberme acompañado a recorrer estas rutas nocturnas. Si conocen a alguien cuyo trabajo le haya revelado la cara oculta de su ciudad, si han sido testigos de un fenómeno que parece adherido a las calles, los invito a compartir su crónica en los comentarios y al correo bandejadehistorias@gmail.com, donde estaremos esperando sus historias. Recuerden, la próxima vez que vean a un barrendero en la madrugada, no es solo basura lo que barre, es la piel que la noche muda antes de que salga el sol. Soy el cronista de lo inexplicable. Que su camino esté siempre iluminado.